Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción volver a verlos. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y con muchas ganas de chismecito. Porque hoy, amigos, tenemos un tema que nos va a encantar, que nos va a mantener pegados a la pantalla, y que nos va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de Kerem Bürsin, ese hombre que nos roba el aliento con su sola presencia, y en la historia que ha mantenido a todos pendientes, su felicidad radiante y sobre todo, la razón increíble que la acompaña. Y por supuesto, no podemos hablar de Kerem sin mencionar a la talentosa Hande Erçel. Así que alístense para un viaje lleno de detalles, señales, pistas y todo lo que se ha dicho sobre esta pareja que, aunque ya no estén juntos oficialmente, sigue generando una curiosidad y un cariño inmenso entre sus fans. Antes de empezar a desentrañar este misterio, quiero aprovechar para darles un súper abrazo virtual y agradecerles por estar aquí, por darle play a este vídeo, y por ser parte de esta comunidad tan increíble. Son lo máximo. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se pierden ninguno de mis vídeos, donde siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo de las novelas turcas, de los actores, de las actrices, y de todo el chismecito que tanto nos gusta y nos mantiene entretenidos. Así que suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Ya saben que el apoyo de ustedes es lo que me motiva a seguir trayéndoles contenido tan interesante y apasionante como este. Así que muchas gracias de antemano por ese apoyo. Bueno, ahora sí, vamos directo al tema. Kerem Bürsin últimamente ha estado irradiando felicidad. Es innegable. Lo vemos en entrevistas en sus redes sociales, en las fotos que le toman los paparazzi, y la verdad es que se le nota. Se le ve relajado, sonriente, con una energía que contagia y que es imposible ignorar. Esa alegría que emana es realmente llamativa. Y claro, eso ha despertado mucha curiosidad entre sus fans y entre los medios de comunicación. ¿Qué es lo que está haciendo que Kerem esté tan radiante? ¿Hay alguien especial en su vida? ¿Está trabajando en algún proyecto que le apasione tanto que lo llena de felicidad? Pues vamos a descubrirlo. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la forma en que Kerem habla de su vida, de su carrera y de sus proyectos. Se le ve muy entusiasmado con lo que hace, con los retos que enfrenta, y con las oportunidades que se le presentan. Da la impresión de haber encontrado un equilibrio perfecto entre su vida personal y su vida profesional, algo que, amigos, todos aspiramos a tener. La paz interior, el sentirse pleno con uno mismo. Eso es la clave de la felicidad. Y parece que Kerem ha logrado encontrar esa fórmula mágica, o al menos, eso es lo que transmite. Y aquí es donde entramos en el tema Hande Erçel. Aunque ya no estén juntos como pareja, es innegable la huella que Hande dejó en la vida de Kerem, y viceversa. Fueron una de las parejas más queridas, comentadas y seguidas del mundo de las series turcas. Su química en Love is in the Air traspasó la pantalla, y enamoró a millones de personas en todo el mundo. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían, todo era mágico. Y aunque su relación amorosa llegó a su fin, el cariño y el respeto entre ellos, al menos públicamente, siempre se han mantenido. Y eso, amigos, dice mucho de la madurez y del buen entendimiento que existe entre ellos. Muchos fans, con todo el derecho del mundo, se preguntan si Hande ha tenido algo que ver con la felicidad actual de Kerem. ¿Son amigos cercanos? ¿Se hablan con frecuencia? ¿Se ven en privado? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación, aunque sea en el futuro? Es natural que nos hagamos esas preguntas. Y la verdad es que hasta ahora, no hay ninguna confirmación oficial sobre un posible romance o reencuentro amoroso entre ellos. Sin embargo, sí hemos visto algunas señales que nos hacen pensar y soñar un poco. Una de las señales más importantes es el apoyo mutuo que se han brindado en sus respectivas carreras. Ambos han seguido cosechando éxitos profesionales, cada uno por su lado, y siempre se han dedicado palabras de admiración en entrevistas y en redes sociales. Por ejemplo, cuando Hande lanzó su propia línea de cosméticos, Kerem no dudó en felicitarla públicamente y en mostrarle su apoyo incondicional. Un gesto muy lindo. Y viceversa, Hande siempre ha elogiado el talento, la dedicación y la profesionalidad de Kerem a su trabajo. Se nota el respeto y la admiración mutua. Otra señal que ha llamado mucho la atención, y que ha generado mucha especulación, es el cariño que se profesan mutuamente sus amigos y familiares.
Hemos visto fotografías y vídeos en los que comparten momentos especiales con sus seres queridos, incluso, en ocasiones, en eventos sociales. Esto sugiere que a pesar de la ruptura, han mantenido una relación cordial y respetuosa con los círculos sociales del otro. Y eso, amigos, es muy importante. Dice mucho de la madurez, del cariño y del respeto que se tienen, y de la capacidad que tienen de mantener una relación sana, incluso después de una separación. Además, y esto es muy importante, Kerem ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la amistad y del respeto en las relaciones. Ha dicho que aunque una relación amorosa termine, eso no significa que el cariño y la admiración deban desaparecer. Al contrario, cree firmemente que es posible mantener una buena relación con una expareja, siempre y cuando exista respeto, comunicación, entendimiento y sobre todo, madurez. Y eso, amigos, es una gran lección de vida. En cuanto a la razón increíble que acompaña la felicidad de Kerem. Pues aquí es donde entramos en las especulaciones y en los escenarios posibles. Muchos fans creen que la razón es precisamente Ande. Que aunque no estén juntos sentimentalmente, la amistad, el cariño, el respeto y la conexión que existe entre ellos son suficientes para que Kerem se sienta feliz y realizado. Otros creen que la razón es su carrera, que está en un momento de auge, que está disfrutando muchísimo de su trabajo y que está viviendo una etapa muy productiva. También hay quienes piensan que Kerem ha encontrado el amor en otra persona, pero que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos y de la atención pública. La verdad, amigos, es que la respuesta es una incógnita, un misterio. Solo Kerem sabe la verdadera razón de su felicidad y qué es lo que lo tiene tan radiante. Pero lo que sí podemos afirmar es que lo vemos radiante, que se le ve bien, que se le ve feliz, y que eso es lo más importante. La felicidad es algo que se siente por dentro, algo muy personal, y que se refleja en la forma en que uno se relaciona con el mundo. Y en el caso de Kerem, esa felicidad es evidente e innegable. En todo caso, lo que podemos hacer es seguir observando, seguir analizando las pistas, seguir disfrutando de sus proyectos, seguir admirando su talento, y sobre todo, desearle lo mejor en su vida personal y profesional. Queremos verlo feliz, queremos verlo pleno, queremos que siga teniendo éxitos, porque eso, amigos, es lo que realmente importa. La felicidad de las personas que admiramos es, sin duda, lo que más nos importa. Ahora hablemos un poco de lo que hemos visto y escuchado, porque hay que ser honestos, ¿no? La conexión entre Kerem y Ande es innegable. La química que tenían en la pantalla, la complicidad que demostraban en los eventos, las miradas, las risas, los gestos. Todo hablaba por sí solo. Y aunque su relación llegó a su fin, es imposible negar que dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Es muy común que los fans especulen, que deseen que las parejas que tanto quieren se mantengan juntas y tengan un final feliz. Y eso es completamente válido. Todos queremos un cuento de hadas, un final de película, un vivieron felices para siempre. Pero también es importante respetar las decisiones de cada persona. Kerem y Ande son adultos, son personas maduras, saben lo que hacen, y saben lo que quieren para sus vidas. Y si han decidido tomar caminos separados, eso es algo que debemos respetar y entender. Ahora bien, ¿es posible que Ande sea la razón de la felicidad de Kerem? Podría ser, por supuesto. Como ya dije, la amistad, el cariño, el respeto, la conexión. Esos sentimientos por sí solos pueden ser suficientes para generar felicidad y alegría. ¿O es posible que haya otra persona en la vida de Kerem? También podría ser, por supuesto. Como digo, solo él sabe la verdad. Lo importante al final es que se sienta bien, que esté contento, que esté pleno, y que siga adelante con su vida, persiguiendo sus sueños y disfrutando de cada momento. Y hablemos de los proyectos de Kerem, porque la verdad es que no para. Es un torbellino de talento. Está trabajando en nuevas series, en películas, en campañas publicitarias y en muchos proyectos más. Es un actor muy versátil y talentoso, y cada vez nos sorprende más con su trabajo y con su capacidad de reinventarse. Y eso, sin duda, es una fuente de felicidad para él. Ver cómo su trabajo es reconocido y valorado, ver cómo sus fans lo apoyan incondicionalmente, ver cómo puede seguir creciendo profesionalmente, explorando diferentes roles y desafíos. Todo eso contribuye a su bienestar y a su felicidad. Y aquí es donde entramos en otro punto muy importante, la importancia de la privacidad.
Los famosos, los actores, los artistas tienen derecho a tener una vida privada, a decidir qué comparten y qué no comparten con el público. Es cierto que por su profesión, están expuestos a los medios, a los fans y a la atención pública. Pero eso no significa que tengan que revelar todos los detalles de su vida personal, ni que tengan que dar explicaciones sobre sus decisiones. Es fundamental que respetemos su privacidad y que dejemos que sean ellos quienes decidan cómo quieren llevar su vida. Podemos ser curiosos, podemos especular, podemos fantasear, pero siempre con respeto y sin invadir su espacio personal. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos, con emociones, con deseos, y que merecen tener su espacio personal y su intimidad. En resumen, amigos, en este vídeo hemos hablado de la felicidad radiante de Kerem Bürsin, de las señales que nos hacen pensar en Hande Erçel, de la importancia del respeto y de la privacidad, y de los proyectos profesionales de Kerem. Hemos analizado las pistas, hemos especulado, hemos soñado un poco, pero siempre con el corazón, con cariño y con respeto. Quiero agradecerles de nuevo por estar aquí, por ver este vídeo hasta el final, y por ser parte de esta comunidad tan increíble. Me encanta leer sus comentarios, me encanta saber lo que piensan, me encanta compartir con ustedes la pasión por las novelas turcas, por los actores y actrices que tanto nos gustan, y por el chismecito que tanto nos entretiene. Son lo mejor. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande es la razón de la felicidad de Kerem? ¿O piensan que hay algo más? ¿Qué proyectos de Kerem son los que más esperan ver? Cuéntenmelo todo, me encanta leerlos. Quiero saber su opinión. Y para terminar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y por favor denle me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les gusten las novelas turcas, el chismecito, y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Ayúdenme a que este canal siga creciendo y a que cada vez seamos más. Su apoyo es fundamental. Y ya saben, muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden siempre ser felices.